Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y Junior, el PLD, principal fuerza política, partido de gobierno, sigue siendo pues el partido que crea las noticias, que crea y da las pautas, y a pesar de que se habló mucho de primarias abiertas y simultáneas, muchos de los partidos que se inscribieron en el mismo, pues hoy han dado paso atrás, han puesto la reversa al vehículo. Sin embargo, el comité político del PLD decidió anoche que sí, que su partido va a ir a unas primarias abiertas y simultáneas. Vamos a conversar con don Marcos Cros cuál será el destino de esta organización política, si esta decisión va ahora al Comité Central o a otro organismo del partido para ratificarla. Buenas noches, don Marcos Cros. Buenas noches, Giovanni Junior. Buenas noches a todos los televidentes. Qué bueno, qué bueno. Don Marcos, ¿cuál va a ser la decisión ahora dentro del PLD después de esta decisión ya de su máximo órgano de dirección? ¿Esto va a otros organismos para ratificarla o inmediatamente ya esto se convierte en una realidad emanada por el comité político del PLD? Sí, fíjate, la ley 3318 de partidos políticos, movimientos y agrupaciones ha cambiado el panorama de las organizaciones políticas en el país. Por eso, el comité político, en la reunión de anoche, toma la decisión, después de haber elegido en la reunión anterior, hace un mes aproximadamente, designar una comisión para valorar qué artículos de los estatutos debíamos cambiar para adecuarlo a la nueva ley. Esa ley manda que todos los partidos y agrupaciones manejen sus estatutos en torno a ella. Nosotros lo hemos hecho. En el día de ayer, el comité político decidió convocar al comité central, que según la misma ley es el máximo organismo que maneja las decisiones en torno a las acciones de cara a unas primarias en el partido. Varios artículos de los estatutos se van a adecuar, entre ellos el tema de las primarias. Vi que agregaron el artículo 49 y 50 de los estatutos que tienen que ver con el patrimonio, no sé cuál es la razón, supongo que habrá que modificar algunas cosas, pero efectivamente el comité central, ya por la ley, es quien tiene la autoridad para tomar acción. Si se hace un congreso, se habría que ratificar en el congreso los cambios, porque es el máximo organismo del partido, cada 4 años según la ley también. Pero el comité central tiene poderes por la ley ahora para actuar y tomar decisiones. Esa reunión del 27 va a ratificar esos cambios que va... De este mes de abril. De este mes de abril. Perfecto. Que va a ratificar, porque ya se definió y se ratificó en el comité central que las primarias del PLD serán abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y que serán a nivel nacional. Ya el padrón de partido no tiene mucha razón de ser para fines de primarias y elección de cargos a elección popular. Pero justamente, también la decisión implica hacer una readecuación del padrón interno del partido. Yo no entendí. Bueno, porque... no lo entendí de cara a lo inmediato, porque si van a primaria con el padrón de la Junta, a lo mejor ese trabajo pudiera hacerse ya después de pasado el proceso electoral. Mucha gente ha venido criticando que el partido está cerrado, que no se le da participación a los jóvenes, a esos dominicanos y dominicanas que van a votar por primera vez en el 2020, los que están cumpliendo 18 a partir de ahora y los que están hasta los 23 o 24 años, que son más del 30% de la población que va a tomar decisión en el 2020. Lo mismo se hizo en el año 2011, cuando Danilo era el candidato a la presidencia. No es verdad que el padrón del PLD está cerrado desde el año 2002, cuando en el 6º Congreso, el profesor Juan Bosch, se abrió para darle entrada a todo el que quería ser miembro del partido, pero fundamentalmente los reformistas que habían apoyado a Leonel Fernández en el 96, que acababan de perder unas elecciones y que habían posibilidad en Leonel de retornar al poder en el 2004. Se abre el padrón, acuérdense que era un partido de cuadros, de comité de base, de círculo de estudio, y que hasta ese momento nadie entraba fácilmente si no era a través de un círculo de estudio del partido. Se abre y se masifica. Esa masificación está cerrada hasta el año 2011.
en el 11, a petición de Danilo Medina, que mucha gente desconoce eso, y le llaman a ese padrón el padrón de Félix Bautista, que no es verdad eso, porque el padrón se maltrató, se desorganizó cuando se le da apertura en el 2011 a que se hagan comités de base sin control orgánico. Y cuando hablo sin control orgánico es porque antes un comité de base se organizaba y se subía vía los organismos en jerarquía. Comité de base, pasaba a comité intermedio, comité municipal, provincial, comité central. En este caso venía a la Secretaría de Organización, pero traía el presidente del intermedio o el presidente de la provincia. Ahora no. En el 2011 se autorizó entrar al padrón a todo el que quería sin control orgánico. Porque se decía que muchos compañeros de la base bloqueaban a otra persona para subir y se armó un desorden. Porque entonces todo el mundo hizo comité de base de listados de padrones de la Junta, de listados de teléfonos y direcciones de las famosas páginas amarillas de Telefónica, y el padrón se masifica. Y fíjense que hablamos de 2.7 millones de dominicanos. Pero nunca hemos llegado en ninguna primaria de la que hemos hecho, ni la de Leonel en el 2003-4, ni la de Danilo, ni la de Danilo Leonel en el 2007, ni la de Danilo en el 2012-11. Nunca hemos llegado a 700,000 electores. Y somos 2.7 millones en este momento. Pudimos haber llegado a 1 millón, 1,5 millones, porque nunca votan todos. Van a llegar 4 porque, por lo tanto, porque Leonel va a insertar 2 millones. Si se abre ahora, como se aprobó y ya está abierto, y va a ratificar el Comité Central el 27, porque ya es una decisión de consenso. Ustedes vieron que fue un consenso que hubo, no hubo discusiones, ni diferencias en las posiciones. Entonces, al abrir el padrón ahora, si no se sanea lo que hay, que ahí hay PRMista, ahí hay reformista, ahí hay comunista, todo el que está en esa lista no es PLDista. Ahí intervienen todos. Ahí está todo el mundo en esos 2.7 millones. Y yo lo digo por nosotros en Europa. Yo soy presidente del partido en Europa. Al 2011 teníamos 5,000 miembros reales, en toda Europa, en los 9 países donde hay dominicanos que votan. Y cuando nos mandan el padrón, finalmente estamos en 25,000 miembros. Un incremento de 20,000 miembros en menos de un año. ¿Y quién le manda el padrón? ¿De aquí? Bueno, es que como trajeron comité de base a todo el mundo, sin control, comenzaron a agregar yo me enteré personas. cuánto habían cuando pedimos el padrón o cuando lo subieron a la plataforma. ¿Entiendes? Entonces, 25, a mí me eligieron como diputado en el 2011 en una primaria interna con 25,000 miembros en el padrón. ¿Y sabe cuánto votaron? No llegaron a 4,000 los votantes en Europa. Y yo saqué el 66% de los votos. Si le diéramos veracidad a eso, la ilegitimidad suya es grandísima. Bueno, gané con el 66% de los votos, pero no votó ni siquiera el 50% de los militantes, entre comillas, del PLD. Sí, pero en su primer conteo que usted tenía contabilizado eran unos 5,000. No, lo que votaron realmente fueron los miembros que eran miembros reales. Real del partido. Porque tú haces una lista. No simpatizantes. Y esa lista tú la haces con la cabeza conocida y todo el mundo debajo, sin conocerse. Entonces, lo que valía realmente eran los presidentes de comité de base, que a lo mejor eran 1,300, 1,400, y al final eso votaban con los más cercanos. Por eso, ese padrón no sirve. Por eso ese padrón es cuestionado. Ahora, vamos a ver la metodología que la comisión, aprobada por el comité político, va a utilizar para inyertar los nuevos miembros que se van a hacer. Porque no es verdad, fíjate lo que dijo ya hoy el compañero Peralta en los medios, ahí está la oportunidad que piden los jóvenes de entrar al PLD. Pero ¿cómo van a entrar? Hay que ver cuáles son las reglas del juego, cuál es el procedimiento, cuál es el reglamento que se va a aplicar para hacer esa entrada. Nosotros tenemos 2 millones de personas en una plataforma, de lo cual el 40% de esos 2 millones no son del PLD, que hemos estado organizando a los dominicanos en apoyo a la candidatura del compañero presidente Leonel Fernández. Si hay 2 millones en la plataforma y hay un 40% que no son del PLD, que no están en el padrón porque lo tenemos cruzado, sabemos cuáles son del PLD y cuáles no, entonces hay
800,000 dominicanos que están en un padrón que nosotros tenemos, que dicen simpatizar por Leonel Fernández, que podrían ser parte de ese nuevo padrón. Supóngate usted que nosotros metamos 800,000 y que la visita sorpresa y los funcionarios y los que están en el plan interno metan otro millón. Entonces vamos a tener 5 millones y pico más miembros en el PLD que los que van a votar en las elecciones generales del 2008. Hay que ver la metodología, porque no puedo criticar yo en este momento lo que va a ocurrir. Quizás es un saneamiento de lo que hay y la inyección de lo nuevo. O vamos a ratificar a todos a ver lo que están realmente y hacemos un padrón nuevo. ¿Qué afecta? No conozco los detalles realmente de lo que existe, porque lo que hay no funciona según lo que dicen los críticos y lo que viene podría ser peor que el remedio que la enfermedad, como dice. Don Marco, ¿en qué afectaría o beneficia a la candidatura del doctor Leonel Fernández en estas nada, primarias abiertas? En nada. Fíjese que esto ni le suma ni le resta, ni le va ni le viene. No, es que no. Nosotros tenemos ya, como es abierto, ese no es el padrón con el que vamos a votar. No me importa. Pero justamente por eso que decía, ¿qué sentido tiene en este momento? Yo entiendo. ¿Cuál es la lógica? Porque si no, no van a conozco utilizar lo que hay entre manos, pero yo entiendo que abrir el padrón en este momento es como darle la oportunidad. ¿O es que se van a arrepentir antes del día 6? No hay arrepentimiento, porque ya el comité político ratificó en la noche de ayer que es con padrón abierto, con el de la Junta Electoral, con el de los 7 millones, menos los 500,000 y pico que tiene el PRM. Digo menos porque aunque votaremos el mismo día y va a estar abierto a todo el mundo, si un PRMista llega a votar primero y vota por Leonel o vota por quien sea, no puede votar ya por su partido. Entonces no podrá votar por su partido. Exacto. Por lo tanto, es con el padrón de la Junta. Los 8 millones, los 7.4 millones que tiene el padrón será el que va a elegir los candidatos a la presidencia del PRM en primaria cerrada con su padrón y del PLD con primarias abiertas. Si de los 500,000 PRMistas votasen 50,000 por el PLD, por mandatos internos, lo que sea, de amiguismo, lo que sea, entonces esos 50,000 no podrán votar en su partido porque ya han votado por otro partido. Y queda registrado el voto electrónico. Para quedar registrado, la cédula que entró ahí, cuando usted lo digite, ya no podrá ser registrada para votar de nuevo por su partido. Por tanto, yo creo que será más transparente en ese sentido y no habrá un problema de que digamos nosotros a lo interno del PLD que me engañaron o no me engañaron. Ahí solamente un algoritmo matemático podría frustrar las elecciones que sean transparentes. Digo, un algoritmo matemático porque los hackers, y creo que tampoco va a haber problema porque es un intranet que la Junta está planteando. No es cerrado, abierto al internet algo externo. Cerrado. Es cerrado. Si hay un fraude, lo hizo la Junta. No lo hizo un hacker de fuera. No un factor externo. No un factor externo. Ya. Cualquier anomalía que se verifique, además son contables los votos, porque tú votas electrónicamente, pero hay un papel físico que entra a la urna. Claro. Por tanto, en caso de dudas, podríamos cotejar la cantidad de votos. Se hace un balance. Hay un balance. Por lo tanto, yo creo que esto será transparente, nos va a ayudar a que el país se estabilice, crea en el organismo electoral, crea en los resultados cuando los se den, que serán rápidamente, tardarán un poco en caso de que haya cuestionamiento al procedimiento, pero si no hay cuestionamiento, es una fracción de minutos que se van a dar los resultados y sabremos quién es el que ha ganado la próxima primaria interna del PLD y del PRM, que son los únicos que van a trabajar con primarias simultáneas ese día. Y Opción Democrática, creo, y Frente Amplio, son los otros. Alianza País. Creo que Alianza País. O Alianza País. Sí. Pero a mí me surge ahora una duda, escuchándolo, con relación al día de las votaciones en las primarias. El PRM va con su propio padrón, que va a suministrar a la Junta Central. Va con el padrón, pero es un padrón cruzado. O sea, el PRM le va a entregar a la Junta Central Electoral, estos son los míos. 1.500.000 o 1.600.000. Póngale que son 600.000 o 700.000. Bloquéame lo del general. No se bloquea. El que va en el PRM va a tener que decir en la Junta, solamente podrá votar por esa gente. O sea, al estar bloqueado en el padrón de la Junta, ese día lo van a bloquear está cuadrado. Ese día. Sí, nada más puede votar por su partido. Entonces, ya está en un padrón. Cuando vaya a votar, si quiere votar en el PLD, no podrá, porque ya está bloqueado. En el mismo padrón aparece quién es PRMista.
para los cálculos internos de la Junta. El software va a decir que estos 700.000, que puede estar uno en la primera página y otro en la última, porque eso es estar voleo. Entonces, el que vaya y esté inscrito en el PRM no podrá votar por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Solamente podrá votar por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Por lo tanto, eso también ayuda a que haya transparencia. Ahora, si los reformistas y una pregunta, sí podrán votar. Y una pregunta. Y los si ese día, también podrán votar, pues está abierto, padrón. Ellos no tienen elecciones por las vías del voto general. Y si ese día, cuando él llega al centro de votación, él manifiesta que él no va a votar en la convención del PRM. Está bloqueado, porque él es miembro del partido y se inscribió y firmó. Tenía que haber renunciado antes, ante la Junta y su partido, para que lo desbloqueen y pueda votar por quien quiera. Sacarlo de la plataforma. Donde no está bloqueado para votar es en las elecciones nacionales del 17 de mayo de 2020, porque ahí el voto es universal y usted podrá votar por quien quiera, aún tenga un partido afiliado o no esté afiliado. Aquí no. Ahora tendrá que votar por su partido y si no se quedará en su casa sin votar. Así mismo es. Yo no estoy, ¿verdad? No estoy tan convencido de eso todavía. Eso lo miramos en la Cámara de Diputados. Eso está en teoría. Lo miramos en la Cámara de Diputados. Lo que nos explicó el presidente de la Junta fue eso. Sí. Dice él. Dice él no. Debe ser así. Sí. Y yo creo, porque en un software electrónico que esté manejado en un sistema interno, lo que le llamamos intranet, eso se bloquea. O sea, yo tengo el padrón, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo ahora mismo acceso a lo que se han inscrito en Europa para fines de apoyar a Leonel Fernández. Italia, en este momento, Francia, España. Todos los países, los 9 países donde se vota, comenzando en Inglaterra y terminando en Luxemburgo, pasando por Italia, Francia, Alemania, Bélgica, España, que son los países que tienen más votantes. Entonces, yo conozco que ahí hay ahora mismo 11.000 miembros aproximadamente registrados. El PLD sacó 22.000 miembros. 22.000 votos. 22.000 votos en las elecciones de 16. Son los votos que sacó Danilo Medina. Nosotros sacamos 20.724 como diputados. Pero el PLD en sí sacó 22.000 votos, de los cuales ya Leonel Fernández tiene registrado en su sistema 11.000 que lo apoyan a él. La mitad. La mitad, el 50% ya apoyan a Leonel Fernández, de los que votaron en el 2016. Si teníamos 22.000 y hay 11.000 en el sistema nuestro, lo que significa es entonces que hay otros 11.000 o que no están con nadie, algunos se han ido con Ramfi, porque parece que en el exterior hay una el fenómeno Ramfi acalado. Hace más efecto porque Ramfi se ha radicalizado del tema haitiano, a sabienda de aquel magnicidio que hizo su abuelo en el año 37 con los haitianos. Creen que estamos en las mismas épocas y no es así. Los tiempos cambian. El mundo no en aquel tiempo no había internet, y el mundo no ni había teléfono para grabar la matanza que se hizo contra los haitianos. Sería un proceso inhumano y sería muy rápidamente conocido a nivel mundial. Como se perfilan las cosas, con esa cantidad de apoyo que ha concitado el doctor Leonel Fernández, que se expresa en más de 2 millones, o por lo menos, y en los eventos que hacemos todos los fines de semana en la provincia. 2 millones de firmas. A mí me parece como que no habría ningún problema si el presidente optara por inscribirse como precandidato del doctor Leonel Fernández. Pero mira, vamos a dejar que don Marcos Crono conteste eso después de la pausa. Okay. Vamos a ir a una pausa, conversamos con el licenciado Marcos Crono, diputado de Ultramar, Partido de la Liberación Dominicana y además vocero de campaña de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche y tras la pausa le hacíamos una pregunta al diputado Cross en el sentido que como se perfilan las cosas, la cantidad de adeptos que ha concitado el doctor Leonel Fernández en estos últimos meses, que sobrepasa, según ha dicho ellos, los 2 millones de simpatizantes con su candidatura, con la posibilidad, inclusive a partir de lo que decidió el comité político del PLD anoche, de que puedan inscribirse todos dependiendo del procedimiento que se utilice. Y le decía que si en esa situación, si ocurriese lo que muchos creen, otros no creemos, que ocurra
la posibilidad de que el presidente de la República se postule en busca de una reelección. En esa circunstancia, ¿estaría el doctor Leonel Fernández en condiciones de medirse en una contienda para definir quién es el candidato del PLD? Mira, lo primero es que ese enfrentamiento no se va a dar. Porque nosotros no luchamos por una candidatura. No, nosotros estamos luchando por la defensa de la Constitución. Nuestra lucha va más allá de una candidatura. Nuestra lucha para que no se modifique por segunda vez una Constitución para darle paso a una nueva reelección, no es porque sea Danilo Medina Sánchez. Al PLD, si no hubiese ese inconveniente, ese obstáculo, le hubiese convenido que Danilo siguiese en el poder. Si fuese indefinida la reelección, como estaba en el 66 hasta el 94, cuando tú podías reelegirte de manera indefinida, no hubiese inconveniente, porque el presidente Danilo es una buena ficha de cara al próximo proceso, porque todavía tiene su gobierno una simpatía, según Atsisa, de más de un 56% de valoración positiva de su gobierno. No así a lo interno del PLD, que el presidente Danilo sale con un 26%, con relación a la figura del presidente Leonel Fernández, que sale con un 36%, un 14% Margarita, un 2% Abel, y el presidente con un 26%. Y los otros candidatos del PLD, que ninguno llegan a un 1%. Quiere decir que no han podido prender en su accionar de buscar el apoyo popular. Entonces, ese espacio no se va a dar. Primero porque nosotros estamos totalmente en contra de que se haga una modificación de nuevo. En el 2015, un grupo de diputados cercano al presidente Leonel Fernández, llegamos al extremo en la lucha para que no se modificara esa Constitución. Sin embargo, se da un impasse o se da una acción que permite mantener la unidad interna y se firma un pacto, un acuerdo, el famoso acuerdo de los 15 puntos, que permite entonces la modificación unificando al partido, y todos votamos por esa modificación para dar la oportunidad de un nuevo periodo al compañero presidente, primero porque tenía una gran simpatía popular, que no es el hecho de hoy. Segundo, porque había hecho una buena gestión y como consecuencia... Pero usted dice que se recuerda que tiene 56. No, aquel momento. La valoración del gobierno. Sí. Sí. Pero él está hablando del 2015. Hablo ahora, de lo que había en el 2015. Pero la valoración de la figura del presidente y del gobierno en ese momento estaba en más de un 80, según las encuestas que publicaban el entorno cercano al presidente. Entonces, eso no se está dando ahora. Por eso el presidente formaliza un 62% en las elecciones del 16. Del 80 bajamos al 62. Realmente por ahí andaban los números. 18, los que querían que Danilo fuera presidente. Pero ganó, superó el ranking que había hasta ese momento, que el más alto había sido de Juan Bosch en el 1962. Superó el premio Guinness internamente. Superó a quien más había sacado, que era el presidente Bosch, que fue en el año 1962. Después de Bosch, el récord lo tenía Leonel Fernández, con un 57 en el 2004. Y después de eso, quien supera a Bosch es Danilo Medina con un 62% en el año 2016. Las circunstancias son diferentes ahora. No hay esa valoración tan alta, sí hay una valoración del gobierno como positivo, y ahí están los hechos, porque hay muchas acciones positivas, pero no lo que debería tener para optar por una modificación nueva vez. Fíjate que la misma encuesta, y no solamente esa, sino todas las que han pasado hasta ahora, están entre un 68% y un 75% de contrario a una modificación. Pero, diputado, si tuviese a favor, entonces la harían sin problema. Diputado, pero si en la conciencia de ustedes, el grupo del doctor Leonel Fernández, está claro que no va a haber una modificación a la Constitución, está claro que no va a haber una reelección, ¿por qué hay tanto nerviosismo? ¿Por qué tanta fricción entre los dos bandos? ¿Qué pasa ahí? Porque por un lado me quieren convencer de que no hay
ninguna posibilidad de que Danilo sea candidato, ninguna, en función de los acuerdos. No Ahora, hay, si ocurriese, ¿están dispuestos a ir a una contienda interna con Danilo Medina? Esa es la pregunta. En el mismo momento que se violente la Constitución de la República y se haga una reforma, Pero no se violenta si se hace por la vía correspondiente. Es un atropello. Bueno, Porque cuando hay un conjunto de parlamentarios o de diputados y senadores que están de acuerdo por conciencia, Y un acuerdo previo entre que caballeros. eso es así, no hay ningún problema. Ahora bien, cuando tú cambias una constitución sabiendo que tú tienes un pueblo en contra, en más de un 73%, sabiendo que las fuerzas vivas del país, la sociedad civil está en contra, y sabiendo que esos votos no están en el Congreso por sí mismo, entonces tú estás violentando. Porque cuando tú tienes que comprar 20, 30 o 40 legisladores, a 15, a 20 o a 30 millones, y algunos se van a valorar más alto, entonces eso no es una modificación que va en beneficio de la población. Eso es una modificación que iría en beneficio de un grupo de funcionarios y de un hombre que hoy es presidente de la República. Pero muy bien. Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de ir a una contienda atropellando una constitución de esa manera. Nosotros estamos preparados para ganar a cualquiera y como sea una primaria. Ahora, si se da eso, nosotros no vamos a trabajar desde una primaria a lo interno del partido, porque así como compraron 40 diputados, pueden comprar 1 millón de dominicanos, porque no tienen, la moral la pierden cuando compran un ciudadano para que vote. ¿Contestar la pregunta, Junior? ¿Está contestada? No, yo pienso que finalmente alguien la contestó, la pregunta. Es que es así. Alguien la contestó. Nosotros no vamos a ir a una contienda con el presidente Danilo, porque el presidente Danilo tiene una objeción constitucional que no le permite ser candidato. En esa Si circunstancia, modificara la constitución, analizaríamos la situación. Ahora nosotros no vamos a votar por ella. Nos vamos a oponer radicalmente. pero hay Y puede traer consecuencias funestas para el país. Acuérdese que los firmes no son tan firmes. Y la historia reciente Da se lo igual. demuestra. Pero el hecho No es... es la reciente, óigame Claro. bien. Hubo 34 diputados que no se demostró si eran firmes o no eran firmes. Que fuimos los que estábamos con Leonel hasta el último minuto. Hubo 6 senadores que fueron firmes y que se demostró que no votaron por la modificación. Son menos en ahora, el ¿verdad? Senado, son 6 igualitos. No son menos. ¿No? Sí, 4 y 2. Manejen lo de la oposición también. Porque si votan se hundieron. ¿Lo de la oposición? Pero claro, Pero hay si uno un que está- PRMista votase en este momento, No. escúcheme, Se hunde como partido. óigame, Se hunde si como un partido. PRMista votase en este momento, Lo votan. No, tiene es que la importancia. sociedad lo va a que lo voten no castigar. tiene importancia. Señores, Ese partido señores, deja de ser oposición. Nunca se en ha la República tomado en Dominicana. cuenta lo que piensa la mayoría de la gente para modificar la Constitución. La clase política se pone de acuerdo y hace valer su Pues esta mayoría vez la mecánica. clase política no se pondrá de acuerdo. Bueno. Porque nosotros significamos más del 50% del Partido de la Liberación Dominicana a nivel de base. Pero usted me contestó. Y va de un 30% a nivel de legisladores y más del 50% de los que votaron por el presidente Danilo Medina en el 2016, que hoy tenemos una plataforma, que votaron por el PLD, pero que hoy no están de acuerdo con que se modifique. En esa toda la Constitución. circunstancia, ¿haría valer los 2 millones de firmas que tiene el doctor Leonel Fernández para como quiera ser candidato a la presidencia si se diera una condición como la que hemos visto? Todo es posible, Ya. todo es posible. Leonel será candidato en el 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana, En principio. en principio. Bien. No hay ningún problema, en principio. Porque es que los únicos que pueden ir como candidatos no le van a ganar a Leonel Fernández. Y si se violenta la Constitución, ya analizaremos el momento histórico en que se haga y cómo debemos reaccionar. Bueno, Giovanni. Agradecer a don Marcos Crowe por Sí, esta sí, sí. importante e Respondió. interesante entrevista. Y respondió. Sí, no escondió los cañones. No, que no hay que esconderlo, que está a la vista. Bueno, gracias, don Marco. Don Marco Coroz, diputado de Ultramar, Partido de la Liberación Dominicana y además vocero de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Agradecido de que nos haya acompañado la noche de hoy. Ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte y Junior Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.